Hablaremos de barcos fantasmas, de leyendas que cuentan los marineros y de otras supersticiones. Ya sabe usted que los marineros son muy supersticiosos. Esta es una superstición, decir que los marineros son muy supersticiosos. Los marineros son personas que se hacen a la mar, qué sé yo si son supersticiosos o no. Y creen firmemente, de todos modos, en apariciones y fantasmas. Y son muchas las historias que cuentan al respecto y nosotros vamos a hablar de barcos fantasmas hoy, ¿no? Cuando los pescadores franceses de Heist ven desde la gran duna de Renard un barco fantasma llamado Concorde y que está tripulado por unos hombres con gorros rojos, saben inmediatamente que algún peligro grave se avecina. ¿Qué forma tienen los pescadores franceses de Heist de saber si se avecina un peligro? Bueno, observar si hay en las inmediaciones un barco fantasma llamado Concorde. Si no está ese barco fantasma, entonces no hay peligro grave alguno, por más que alguien esté a punto de cortarle la cabeza al marinero que vigila. Las historias sobre barcos gigantes son en verdad las mejores. Así aparecen mencionados en muchísimas historias de todos los países y en todas las mitologías. En Suecia aparece el Refanú, que es un barco tan grande que un viaje desde la proa a la popa dura 3 días y las órdenes son transmitidas a caballo. Para cada noche de recorrido hay sobre cubierta una posada para que el que va a llevar la orden pueda hacer noche. Asimismo, la tradición popular dice que Gargantúa, en realidad no es la tradición popular, sino Rabelais, en cualquier caso, que Gargantúa construyó un gigantesco barco para cuyas cuadernas taló un bosque entero. En la provincia francesa de Var se cuenta la historia de un gigantesco barco llamado la Pate Lucerne, que solía frecuentar las costas de Provenza. Sus mástiles eran tan altos que los grumetes que subían a lo alto volvían a bajar siendo ancianos. No tiene que ver con la altura, sino con la permanencia del grumete. Uno puede subirse a un mástil de 2 metros y quedar permanecer allí toda la vida y volver en la ancianidad. Pero en todo caso querían dar la idea de que se tardaba mucho en subir y en bajar. Querían dar la idea, pero no lo consiguieron. En la Baja Bretaña también aparecen enormes barcos tripulados por hombres gigantes. En aquellas extrañas naves, las órdenes se transmiten mediante inmensas caracolas, cuyo sonido puede escucharse a millas de distancia. Por tal motivo resulta fácil evitar encontrarse con ellas, lo cual es muy recomendable, ya que se dice que la tripulación de cualquier nave que se acercara a estos barcos gigantescos desaparecería repentina e inexorablemente. Thorpe habla sobre el barco gigante frisio llamado Manigfual. Manigfual es un buen nombre para barco gigante. Este monstruoso barco puso rumbo una vez desde el Océano Atlántico hasta el Canal de la Mancha. Pero el paso entre Dover y Calais, que tiene 30 kilómetros entre costa y costa, resultó ser demasiado estrecho y el barco no les entraba. El capitán tuvo la feliz idea de frotar todo el barco con jabón. Esta operación dio resultado y el barco consiguió pasar y dirigirse al mar del Norte. Y desde entonces los acantilados de Dover tienen esa apariencia blanca y jabonosa que todos saludan. La espuma incluso de las olas frente a Dover es consecuencia de aquel mismo plan jabonoso. Acerca de este expediente, es decir, de enjabonar las cosas que no entran en determinado sitio, recuerdo el problema de los subterráneos con las nuevas estaciones, que para ahorrar trabajo fueron hechas en túneles muy estrechos, de modo que cuando el subterráneo quería pasar la estación José Hernández y Juramento, no entraba. Así que se procedió a enjabonar
los vagones del subterráneo, cosa que se hace cada vez que llega un tren a la estación Juramento. Hay un señor que te enjabona el subte, incluso el subterráneo, en vez de arrancar hacia adelante, lo hace hacia atrás, y luego hacia adelante. Toma carrera. Es decir, toma envión y así consigue superar aquel túnel demasiado estrecho. En este mismo sentido, enjabonaban aquella nave llamada Manigfald. Cuando este barco Manigfald se encontró en el mar Báltico, la tripulación se dio cuenta de que el agua no era suficientemente profunda. Y para poder flotar decidieron que era necesario tirar todo el lastre y también toda la basura de la cocina. Y así se formó la isla de Bornholm, que debe su origen al lastre que tiraron, y de la basura se formó la pequeña isla vecina de Kristiansand. Ese es el verdadero origen de estas islas. Entre las historias que cuentan los marineros, también son numerosas las que tratan de barcos diabólicos. Atención. Los marinos antiguos, que no estaban muy familiarizados con las corrientes, quedaban impresionados cuando veían a un barco moverse en contra del viento. Esto, unido a la falta de explicación para los fenómenos de las olas, y inspiró toda una serie de raras creencias. Como se sabe, o como se cree saber, sería mejor decir, las creencias provienen de explicaciones insuficientes de los fenómenos de la naturaleza. Cuando una persona no sabe cuál es el origen de la niebla, empieza a creer en el chancho. O eso al menos me han dicho. Los demonios y los malos espíritus levantaban el viento o las tormentas. Se decía que el diablo podía poseer o encantar los barcos que luego él mismo conducía con sus ayudantes, y según parece muchos marineros de distintos pueblos dudaban antes de salvar a un hombre que se estuviera ahogando por tener miedo de enfurecer a los demonios que lo habían arrojado al agua. Vos te estabas ahogando, el tipo te había, disculpame flaco, pero mirá si te saco y se me enojan los demonios. Y yo empezaba, no existe tal cosa. Después de todo, las corrientes marinas suelen producir el fenómeno conforme al cual un barco va en una dirección y el viento en otra. No sé, flaco. No. Las olas es por la rotación de la tierra, por la atracción de la rueda. Los demonios, dice el tipo. Y no te saca. En ese sentido, no sé en cuál, los hindúes no salvaban nunca a un hombre que se estuviera ahogando en el sagrado Ganges, en el río sagrado. Decían que aquel que salvara a un hombre terminaría ahogándose él mismo. Así que, si usted quiere ahogarse en algún lugar, trate de no hacerlo en el Ganges porque no lo van a sacar. Claro. Los Kamchadals es un pueblo que va todavía más lejos en este asunto. Ellos piensan que cuando un hombre cae al agua y no puede salir, constituye un gran pecado intentar salvarlo. Si ha sido destinado a ahogarse, pues eso es lo que debe hacer. Incluso el mismo ahogado debe abstenerse de todo intento de eludir su destino. Por ejemplo, si una persona nada y no muere en el agua, pues nadie le hablará, ni le dará comida, ni conseguirá esposa. Desprecio general para este señor que entre los Kamchadal ha nadado para salvar su vida. Es más, cuando un hombre cae al agua y otros lo presencian, en lugar de ayudarlo a salir, lo ahogan a la fuerza para que mejor se cumpla su destino. Ajá. Sí, yo no tengo nada en contra tuyo, dice, pero pobre tío. El fuego de San Telmo aparece relacionado con los barcos diabólicos. Cuenta una leyenda francesa que un día Satanás construyó un enorme barco en el que metió muchas almas en pena, que nunca faltan. En esta embarcación, que desde luego apestaba a azufre, Satanás cometió muchas piraterías. A todas sus víctimas las capturaba y las metía en el barco. Finalmente, el éxito que estaba teniendo el diablo enfureció a San Telmo. Y una noche el santo se acercó al barco diabólico y destruyó el casco. Satanás tuvo el tiempo justo para salvarse del agua, pero toda la tripulación se hundió. Desde entonces, todas las noches oscuras y cálidas,
El barco arde en el mar, las llamas suben hasta el cielo y puede olerse el azufre en muchas minas. En muchas minas no, muchas millas. En muchas minas también. Sí, que andaban con aire o algo. Minas que quedan un poco torcidas por mirar demasiado hacia atrás para ver quién viene. A ver quién era. Y después tienen que pasarse azufre y huelen azufre. Sí, con el olor característico, van a la milonga y usted huele azufre. El diablo anda suelto, ¿no? Dice señor. Dice, soy yo que andaba con el cogote torcido. Claro. Y me he sacado el aire con una barra de azufre, dice la mina. Pero en este caso son millas. Esta es la explicación del famoso fuego de San Telmo, es un fenómeno que todos los marinos conocen. Hay un barco encantado en la mitología griega. El episodio tiene como protagonista a Melibea, una doncella que se encontraba en matrimonio con un muchacho llamado Alexis. Melibea lo amaba y era correspondida de arriba abajo. Pero en realidad estaba prometida en matrimonio, no estaban casados. Pero sus padres, sin tener en cuenta este amor mutuo, la prometieron a otro, que seguro tenía más plata. Y entonces Alexis, el muchacho desesperado, se desterró. Se desterró, parece algo terrible, pero no lo es. Se fue a otro país. Parece que se hubiera suicidado o algo así. No, se desterró, se fue. El día de la boda, Melibea, entonces, cuando le dijeron esto, creyó que era algo muy malo. Y se tiró desde el tejado de la casa. Con el propósito ya no de desterrarse, sino de desnucarse y de enterrarse. Claro. Pero en realidad no se causó daño alguno. Cayó parada y a lo mejor el tejado era muy bajito. Pero bueno, cuando vio que había caído y que no se había muerto, aprovechó el envión y salió corriendo hacia el puerto para refugiarse en una nave. Se encerró a llorar en un barco cualquiera que vio en el puerto. Pero de pronto las velas de aquel barco se desplegaron solas y sin que nadie lo guiase, el barco se hizo a la mar. Y así llegó, mejor dicho, siguiendo con este criterio, el barco llegó a un lugar donde Melibea encontró a su amante, que estaba desterrado en otro país. Ahí es donde uno se destierra. El amante, acá entre nosotros, estaba preparando un asado con los amigos. Aprovechando que había comida y que estaban los amigos presentes, se casaron. Y agradecidos a los dioses por tantos favores recibidos, levantaron en Éfeso un santuario a Artemis con los nombres de Autómate, porque el barco se había hecho a la mar solo, y también otro santuario con el nombre de Epidiaita, porque ella había llegado en el momento de ponerse a la mesa, que en griego se dice de esa forma. Epidiaita, dicen cuando vos estás desterrado y cae tu novia después de haberse arrojado de un tejado y fracasado en el suicidio. Es una de las peores historias que oí en mi vida. No tiene ni pie ni cabeza. Mucho más lindo es la del tipo que enjabonó el barco. Mucho más creíble. Vos lo ves al tipo jabonando el barco. En cambio la tipa que va ahí, el barco arranca solo y la lleva a donde el tipo se había desterrado. ¿Qué es esto? ¿Te deja tu novia y te desterrás? ¿Cómo te desterrás? Bueno, qué sé yo. Otro barco extraño, este es bueno, es el de la mitología nórdica, el famoso Naglfar. El señor de los gigantes, Jotuni, es el que lo conduce, rodeado de unos guerreros altos como castillos. Esta nave, como saben ustedes, estaba construida con las uñas de los muertos, que eran recortados por las fuerzas del mal para construir esta nave. Esta nave servía para conducir a los que defendían las fuerzas del mal, que se iban fatalmente a enfrentar con las fuerzas del bien en el Ragnarok, en el fin del mundo. Pero para que llegara el fin del mundo tenía que estar terminada la nave Naglfar, que se hacía con uñas de muerto. Entonces un ritual funerario de los vikings
consistía en cortar prolijamente las uñas de los muertos para retrasar el fin del mundo y para jorobar a los maléficos constructores de aquella nave de las fuerzas del mal. Aquella nave ungulada. Bueno, para terminar esta serie de historias, hablaremos de la más famosa de ellas, que es el barco del holandés errante. Se trata de un marino condenado a vagar eternamente sobre la superficie del mar. La historia dice que en el viejo castillo de Falkenberg, en la provincia de Limburg, vivían hace 600 años, esto debe haber sido escrito hace 630 años, dos hermanos, Valeran y Reginald, y ambos amaban a una joven, la hija del conde de Cleves. Valeran la enamoró y se casó con ella, pero en la noche de bodas, Reginald entró a la habitación donde los novios dormían y los asesinó. ¡Oh! Valeran, antes de morir, le hizo a su hermano una mancha de sangre en la cara. ¿Qué sé yo? El asesino, o sea, Reginald, buscando alivio para su conciencia, fue a visitar a un santo ermitaño que vivía en el bosque. Pero el ermitaño no se animó a absolverlo de un acto tan terrible, pero le aconsejó que tras una noche de vigilia se encaminara al norte hasta que no hubiera más tierra, y allí se le daría una señal. Así fue, y en el viaje lo acompañaban una forma blanca a su derecha y una negra a su izquierda. Estará pensando nuestro amigo de Tandil que aquí hay también discriminación. Viajó muchas veces hasta que una mañana vio que ya no había más tierra y que solo estaba el mar. De repente se le acercó una barca que lo condujo hacia una fragata anclada en una bahía. Las sombras fueron con él. Subieron al barco, el barquero se fue y la fragata empezó a navegar sin rumbo fijo. Entraron a una recámara donde había una mesa y dos sillas. Y allí se sentaron la forma blanca y la forma negra. El espectro negro sacó unos dados y comenzaron a jugarse el alma de Reginald. 600 años lleva navegando esa nave sin timón ni timonel. Las formas siguen jugando a los dados y su juego continuará hasta el fin de los días. Los marinos que navegan por el Mar del Norte aseguran que a menudo se encuentran con aquel barco infernal. Esas son todas las historias que tenemos esta noche sobre barcos fantasmas y supersticiones marineras, la peor de las cuales es la de la chica que se tira del tejado y no se hace nada. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a nuestros amigos pescadores, marineros, barqueros, los que tienen algo que ver con el mar, que andan allí, incluso escuchan, sí señor, algunos navegantes en alta mar este programa, y les da miedo porque naturalmente como no están al tanto del fenómeno de la radio, de las ondas hertzianas, etcétera, creen que vaya a saber qué demonios se los van a comer crudos. Entonces cuando alguien prende la radio se oye una voz que viene desde un cuadrado de madera, los marineros se arrojan al agua, el grito de el diablo está en este barco, y ganan la costa a nado. Por esta razón resulta muy difícil encontrar tripulaciones en barcos con radio. Hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con estas leyendas. ¿Y encontró? El discotecario encontró un disco que está relacionado con aquel barco que tenía Satanás y que fue destruido por San Telmo. El tango que evoca esta indignación del santo, esta santa indignación, se llama precisamente A San Telmo. Fue compuesto por don Roberto Grela, y muchos creerán que se trata de un homenaje al barrio de San Telmo, donde nació don Roberto. No. ¿No? Se trata de una directa alusión del guitarrista a esta leyenda. Mire usted, conforme a la cual un santo se cansa de las actividades corsarias
del mismísimo demonio. El que va a tocar es nuestro amigo, uno de los guitarristas oficiales del programa, Osvaldo Gurucuá. Adelante.